Hoy voy a hablar de las extinciones masivas de especies, de las cuales parece ser, hay muchos datos, que una de ellas está en marcha, la extinción de especies del Holoceno, que posiblemente sea la extinción más rápida de todas aquellas que se han producido a lo largo de los ciclos geológicos y biológicos de la Tierra. Soy Miquel García, arquitecto técnico y profesor de tecnología durante 20 años. Bueno, eh, una extinción de especie es una situación en la cual una cantidad muy grande de las especies que habitan el planeta desaparece en un periodo de tiempo relativamente breve. Cuando decimos relativamente breve podemos estar hablando de millones de años, pero si en unos pocos millones de años desaparece el 95% de las especies que en un momento dado habitan la Tierra, pues se considera y es una extinción masiva. Aquí podemos ver en este gráfico cómo hasta ahora ha habido 5 extinciones masivas en diversos periodos de la historia, a 445 millones de años, hace 360, 375. La segunda fue una extinción muy a pulso quiere decir por partes que se van distribuyendo a lo largo de este periodo de tiempo, 252, 200, hasta llegar a la última extinción conocida, que fue la de los dinosaurios, por el impacto de un gran asteroide en la zona del actual Golfo de México. Y actualmente tenemos en curso, según los datos que nos aportan los científicos, la que sería la sexta extinción masiva. Una sexta extinción masiva que tiene amplias posibilidades de ser aquella extinción más rápida en toda la historia del planeta. Veamos. Aquí podemos observar las diversas extinciones que han acontecido, que ya un poco se ha enseñado antes, y vemos que aparece un dato que se llama la tasa estimada, que es las especies que desaparecen por cada millón de especies existentes cada año. Es decir, que si la tasa estimada es de 2, quiere decir que por cada millón de especies que en un momento dado existen, pues desaparecen cada año 2 especies. Y si hay, como es el caso de la Tierra actual, unos 8 millones de especies conocidas, pues uh, serían 16 las que desaparecerían cada año si la tasa fuera 2, la tasa de extinción. En general, se considera que una tasa de extinción es una tasa aceptable, una tasa que no va a llegar a una extinción masiva si se halla entre 0,1 y una especie por millón de especies cada año. Cuando se excede esta tasa, cuando se pasa por encima, entonces estamos abocados o podemos estar abocados a una extinción masiva. Vamos a ver el gráfico que os he enseñado antes y veréis que las tasas estimadas son de 850, de 250, hay una muy alta de 4.500 a 5.000, la del Pérmico, y finalmente el Cretácico, que es la extinción de los dinosaurios, que tiene una tasa altísima de 7.500 especies por cada millón de especies cada año. Actualmente, la tasa de extinción evaluada se halla entre 100 y 1.000, que ya es una tasa bastante grande. Pero se estima que puede tener un potencial de hasta 10.000 eh, especies desaparecidas por millón de especies cada año, lo cual sería ya una gran catástrofe, una extinción muy rápida, ¿no? Eh, ¿Qué causas tiene una extinción de especies? Pues, por un lado, bueno, antes de eso quiero comentar, me gustaría comentar que una extinción de especies es algo muy delicado, muy delicado para el planeta, pero el planeta en general, hasta que llegue el momento en que esté cercano a su final, el planeta se recupera, tarda millones de años en recuperarse de una extinción masiva, pero lo hace. Las que padecen, entre comillas, o sin ellas, son las especies que han desaparecido. Y vosotros me diréis, pero bueno, a nosotros, al fin y a la postre, si desaparecen otras especies,
mientras la especie humana sobrevivamos, ¿qué más nos da? Pues la verdad es que nos da bastante, ¿eh? Nos da bastante porque eh, van a suceder muchas cosas negativas en el caso de que estemos en un proceso de extinción masiva y en un caso de reducción acelerada de la biodiversidad, del número de especies que habitan en el planeta Tierra. Cuando decimos el número de especies que habitan en el planeta Tierra, no nos referimos solamente a animales vertebrados, animales mamíferos, animales en general, sino también estamos hablando de plantas, estamos hablando de microorganismos, estamos hablando del conjunto de la vida en su planeta, aunque evidentemente a la hora de evaluar una extinción masiva es muy difícil tener datos del conjunto de la vida y solamente se abarcan aquellos datos que se refieren a aquellas especies que de alguna forma son más controlables, pero al fin y a la postre una extinción de especies masiva incluye todo el biosistema. Y cuando todo el biosistema peligra, cuando todo el biosistema entra en crisis, padecen todas las especies que están habitando el planeta y padeceríamos muchísimo nosotros, como más adelante voy a intentar explicar. Bueno, vemos, pasando a las causas, que las causas de la extinción actual podemos indicar grosso modo cinco. Una primera es la destrucción de hábitats. La destrucción de hábitats nos referimos a cuando se entra en un ecosistema para realizar un proceso de adaptación a una agricultura intensiva, cuando se entra en un ecosistema natural para urbanizarlo o cuando se construyen infraestructuras que destrozan los diversos ecosistemas naturales. Todos estos son procesos de destrucción de los hábitats que tienen un gran peso posterior en la extinción de las especies que habitan estos hábitats que desaparecen y al desaparecer, pues una parte importante de las especies, aquellas que no pueden adaptarse a otros lugares o no pueden migrar, mueren. Tenemos también el cambio climático. El cambio climático, tanto por la elevación de temperaturas como por los procesos que lleva asociado de elevación de nivel del mar, cambios climatológicos que producen reacciones atmosféricas virulentas como tempestades y sequías, todo esto acaba agotando las especies y matando directamente muchas de ellas, ¿no? El tercer aspecto a considerar es la llamada sobreexplotación animal, que tiene que ver justamente por cazas indiscriminadas, por una utilización de los animales que están viviendo, de las especies, por una utilización abusiva por parte del hombre, por parte del Homo sapiens, de esas especies. Continuando está la contaminación, ese sí que es un grave problema. Cuando hablamos de contaminación es un límite, otro límite planetario roto, es decir, es un límite planetario que se conoce también como el de las nuevas entidades, y se refiere a todos aquellos productos que han acabado formando parte tanto del conjunto de la Tierra, de la litosfera, de la biosfera, de la atmósfera. Estas entidades han acabado formando parte de de ellas. Antes no era así. Tenemos, por ejemplo, los plásticos, tenemos los microplásticos, tenemos los metales pesados, tenemos los materiales radioactivos, tenemos sustancias que son orgánicas pero no se biodegradan, que persisten en el tiempo, y toda esta contaminación acaba impregnando al conjunto de las especies y haciendo que muchas de ellas puedan ir feneciendo, puedan ir desapareciendo. Eso es algo que está sucediendo actualmente de manera muy acelerada, ¿no? El caso de los bioplásticos lo habréis oído comentar y es una cosa terrible y absolutamente alucinante, hasta tal punto que podemos decir que todos estamos ahora ya eh, hechos un poco de plástico, es decir, hemos comido plástico y el plástico forma parte de nuestro organismo. Eso, en principio, no puede ser nada bueno porque el organismo es un ente biológico que evoluciona a lo largo de ciclos relativamente largos y que no puede asumir este tipo de cambios en espacios relativamente cortos, que son aquellos en los que se está produciendo. Y por lo tanto, causa daños, causa enfermedad y puede causar muerte a los animales y a nosotros mismos, el Homo sapiens.
Finalmente tenemos las especies invasoras, que es algo de sobra conocido, cuando se lleva un animal que no era, que habitaba un determinado lugar, se lleva a este lugar, acaba, digamos, muchas veces imponiéndose al resto y destruyendo el conjunto de la biodiversidad existente. Y eso, en general, y sin general, siempre es malo. ¿Qué consecuencias tiene la extinción masiva? Pues vamos a verlas, porque parece, como he dicho antes, pareciera que, bueno, a nosotros qué más nos da que hay una extinción masiva total, si nosotros nos podemos apañar, nosotros no dependemos de esto. Pues sí, dependemos y mucho. En primer lugar, porque una extinción masiva o una pérdida grave de la biodiversidad no puede originar importantes problemas alimentarios por la desaparición de los insectos polinizadores, por el agotamiento de las tierras, por la desaparición de ecosistemas que al final son necesarios para la producción alimentaria. Todo eso hace que en un momento dado los problemas derivados de la falta de alimentos puedan llegar a ser importantes. Estamos en un punto en que tenemos en la mente, o nos hemos convencido de manera mentirosa a nosotras mismas que los alimentos no nos pueden faltar, y nos pueden faltar y mucho. Otra cosa es que seamos tan bestias que ahora mismo estemos desaprovechando un tercio, así lo digo, un tercio de los alimentos que se producen, pero se podrían dar circunstancias, y ya se han dado en determinadas zonas del planeta, las cuales los alimentos faltan, y nos podrían faltar a nosotros. Estos que están tan convencidos de que nunca les va a faltar nada que llevarse a la boca, pues puede faltar. Puede faltar si se produce en cascada, se produce una serie de efectos que puedan determinar una falta de producción alimentaria y una serie de hambrunas sucesivas. Esto es perfectamente factible y hay que tenerlo en cuenta. La falta de agua limpia es otro de los factores a considerar. Los animales tienen mucho que ver, y el conjunto de la vida tiene mucho que ver en el tema, en el ciclo de depuración del agua, en cuanto tanto en ríos como en mares, como en diversos espacios, momentos y lugares. En el momento en que esa depuración animal falla, lo que son las aguas limpias empiezan también a fallar y a faltar. Y por lo tanto, eh, y pueden incluso faltar, no solamente ser un problema de, de suciedad o de falta de limpieza, de pureza, sino que también puede haber un problema de falta de agua, pura y dura directamente. Todo esto lo puede ocasionar el, la pérdida de la biodiversidad y el proceso de extinción. Puede haber enfermedades y pandemias. Habréis oído repetidamente en el caso de la COVID que sin que se llegara a confirmar esto, pero había grandes, em, digamos, sospechas o indicios de que podía haber habido una transmisión zoonótica desde los animales hasta los hombres, justamente por la desaparición de las barreras. Es decir, en el momento en que los ecosistemas se van desintegrando y desaparecen, aquellas barreras que había entre el Homo sapiens y otros y animales que le pueden transmitir enfermedades desaparecen. Desaparecen tanto por la desaparición de masas vegetales como por la desaparición de otros animales que a su vez hacían de tapón. Entonces nos llegan esas posibles infecciones con más facilidad y enfermedades, con más facilidad en forma de pandemia también, con mucha más facilidad de lo que lo hacían anteriormente. Todo esto, todo lo que se ha contado, puede originar grandes migraciones de gente, porque hablamos de hambrunas, hablamos de enfermedades, hablamos de falta de agua. Todo eso al final lleva o puede llevar a mucha gente a tener que emigrar y a lanzarse en masa sobre otras partes del planeta que ahora mismo están habitadas por otras gentes también. Entonces, de los conflictos que de esto se pueden derivar, no hace falta, bueno, sí hace falta, siempre hace falta hablar de estas cosas, pero quiero decir que en el ámbito concreto que ahora estoy explicando, está muy claro cuál sería el resultado final de todo esto, de estas migraciones masivas, ¿no? Finalmente, pues claro, hay crisis, hay violencia social y hay guerras
cuando nos encontramos en una situación así, en una situación de esas características. Todo eso, obviamente, hay que evitarlo. Y yo siempre suelo acabar este tipo de intervenciones con el, la parte relativa a cómo acabar con eso, cómo frenar, diría en este caso, esta masacre. Pues obviamente eliminando las causas ya se han dicho y está claro que esto se tiene que eliminar. Como pasa en el caso de la descarbonización, del cambio climático, pues se sabe muy bien lo que hay que hacer, pero no se hace. Entonces, aquí yo siempre tengo mi granito de arena que aportar. Yo creo que no hay que esperar que lo hagan otros. Es decir, eso de esperar que la solución venga por la vía de los políticos o por la vía de los partidos o por la vía de determinadas instituciones, no hay que hacer eso. Sí que hay que exigir a estas instituciones y a los políticos y y a los grandes poseedores, a los grandes poseedores, a la gente, a los magnates, a la gente que tiene gran poder económico. Hay que exigir que tome cartas en el asunto y que sea responsable en evitar todo eso, pero no nos podemos quedar ahí. Es decir, hemos de dar pasos nosotros mismos, hemos de movernos y justamente este movernos y este dar pasos es lo que puede hacer que los que ahora no se mueven al final queden obligados a hacerlo. Pero si esperamos que ellos por sí mismos den el paso hacia adelante, pues no lo van a dar, entre otras cosas porque muchas de estas gentes, eh, bueno, están los que por torpeza o por estupidez en un aspecto parcial no se lo creen, aunque sean muy listos en otras cosas, y después están los que sí se lo creen, pero piensan que ellos se librarán. Ellos como tienen la manera de librarse de este tipo de cuestiones, pues ya lo padecerán otros. Los otros son los que se van a hacer cargo de enfermedades, se van a hacer cargo del hambre, se van a hacer cargo de todas las miserias que van aconteciendo en el planeta a raíz de esa extinción de la biodiversidad y de esta extinción masiva. Nos debemos de ser responsables, como he dicho. Hay que actuar de manera colectiva, es decir, siempre estamos muy acostumbrados a que las cosas las hacemos a título individual, a nivel individual, y eso está bien, es necesario en muchos aspectos. Siempre la responsabilidad individual es imprescindible, el esfuerzo individual es muy necesario, nada se puede hacer sin eso, pero la acción colectiva, en el caso de grandes situaciones, de grandes trabajos, como es este del cambio o del cambio de ritmo o de tendencia de la ruptura de la biodiversidad y de las extinciones masivas, tiene que ser un proceso y una acción colectiva. Y finalmente, eh, siempre digo que igual toca hacer acciones heroicas. Y cuando digo acciones heroicas no me refiero, porque a menudo se asocia lo de acción heroica a acciones de tipo violento, no me refiero a nada de esto, sino que el heroísmo implica una cantidad o una parte de sacrificio y de esfuerzo muy grande, que al final pues tiene su recompensa, porque el héroe siempre es alguien reconocido para la especie humana. El héroe es un símbolo, es un paradigma, es un foco al cual siempre mira, y al mismo tiempo la persona que realiza, o los grupos que realizan estas acciones heroicas, al final también les compensa mucho y se sienten satisfechos, con independencia de los sacrificios que se tengan que hacer. En fin, esa es la situación. Estamos hablando en este caso, de la ruptura de un límite planetario más, que es la ruptura de la biodiversidad que nos conduce a una extinción de especies, y como en el resto de límites planetarios, lo que toca es poner manos a la obra y evitar que esto vaya más y que pueda dañarnos. Estamos a tiempo, lo podemos hacer y, como siempre digo, es poner manos a la obra con firmeza, con intensidad, con persistencia y con un ánimo, ya lo he dicho hoy, heroico. Venga, hasta luego.